Vamos a analizar ese acuerdo sobre pensiones entre Gobierno y agentes sociales con el analista económico Mar Vidal. Mar, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a empezar primero sobre los dos puntos importantes que se han cerrado esta mañana. Y por un lado es la revalorización según el IPC, que es vincular la nómina de los jubilados al coste de la vida, y la eliminación del factor de sostenibilidad, que explicado de otra manera es cambiar el factor de control de gasto que aprobó el Partido Popular, pero nos lo vas a explicar tú mucho mejor, Mar. Empezamos por este segundo, que es el que más raro aparenta. Bueno, este tiene que ver... A ver, es algo que no se llegó a aplicar del todo, ¿no? Y que solamente en Europa lo encontramos algo parecido en Alemania, en Suecia, en algún país así. Y tiene que ver con un cálculo que se realiza en base a los años cotizados, a la edad media de mortalidad. Es bastante complicado. O sea, la fórmula que se utiliza es bastante complicada. Y al final, pues era algo que los sindicatos, sobre todo, exigían que se quitara. Y ahí está, fuera. O sea, ha sido bastante sencillo en este caso porque nadie estaba muy de acuerdo con esta fórmula. ¿Salimos ganando sin factor de sostenibilidad? Salimos ganando en cuanto probablemente a un cálculo inminente, ya veremos más adelante, pero ya lo explicaremos después. Sale perdiendo el cómo vamos a financiar las pensiones, ¿eh? Y en cuanto a la revalorización según el IPC, ¿nos salen las cuentas en la suma y resta? Esto es obvio que se tiene que buscar la fórmula para que los pensionistas no pierdan su capacidad de gasto y su capacidad de vivir, ¿no? Lo que pasa es que también es un poco engañoso y lo podemos calcular, ¿eh? Es decir, todo lo que pensamos incrementar el gasto en pensiones se tendrá que buscar una fórmula por la cual se tenga que ingresar por algún otro lado. Y que yo sepa, solo hay una manera, ¿no? Y en este caso es a través de los impuestos. Ya te adelanto que más o menos la transferencia anual que se prevé rondará el 2% del PIB. Solamente porque la Seguridad Social no cubrirá. Entonces, vía impuestos se tendrá que transferir unos 21.000 millones anuales hasta 2050, con sus respectivos incrementos vinculados precisamente a ese IPC, ¿no? Es decir, hay mucho que poner y poco que vamos a poder sacar de la Seguridad Social. Mucho gasto y poco ingreso. Bueno, es que además no se calculan algunas cosas que pueden pasar en los próximos años y que esto estaba exigido desde Europa. Es decir, ¿ustedes cómo piensan pagar el dispendio que hay? ¿Cómo piensan pagar una formulación de pensiones que tienen estructurada de una manera muy concreta a partir del Pacto de Toledo? ¿Cómo piensan pagar esa subida del IPC? Yo no les digo que no, lo que les digo es cómo lo piensan hacer. Y de momento la garantía que se ofrece es simplemente eso, ¿no? Es que esto va directamente a impuestos. No lo dirán. De momento no lo dirán, pero ya se sabe que se necesitará un 2% del PIB, por lo menos anual. Ya nos lo avanzas tú y además te pregunta Antonio. Sí, Marc, porque ese factor de sostenibilidad que ahora se elimina, se suprime, se había introducido por parte del Partido Popular con el fin de garantizar que en momentos de déficit las pensiones no subieran más allá de lo sostenible, más allá de lo posible, desde el punto de vista de las cuentas públicas, ¿no? Bueno, claro, a partir de ahora sube en función del IPC. Pero con independencia de que tengamos un déficit por las nubes o lo tengamos más o menos controlado. Había dos factores, sí. Uno era el del factor de sostenibilidad y luego estaba el que regularizaba en base a no subir más de un 0,25% claro. anual si había déficit. Evidentemente estamos en déficit y claro. vamos a estar ahí bastante tiempo. Entonces, el hecho de que como mucho se iba a poder incrementar un 0,25 queda anulado, pasamos a IPC independientemente de la situación que tengamos. Y luego además había un factor y es que se decía, bueno, si el IPC es negativo, pongamos que entramos en deflación o alguna cosa por el estilo, pues no, eso no afecta, o sea, las pensiones no bajarían anualmente, eso estaría cubierto de esta manera. Ahora, ¿cómo se va a mantener precisamente esa situación y esa sostenibilidad al desaparecer ese factor corrector? Vía impuestos. Vamos a tener que, en fin, crear un impuesto especial para garantizar que las pensiones no quiebren. Esto es que al final mi abuela esto lo definiría mucho mejor, ¿no? Porque esto es como se gestiona la economía de una casa. Si tú gastas más y los ingresos ya no entran por allí, tendrás que buscar ingresos por otro lugar. ¿Y por dónde? Pues en este caso, evidentemente, son los impuestos. Tenemos un problema en ese sentido. Tenemos un problema porque ya ahora mismo hemos tenido varias veces que recibir transferencias vía presupuestos o vía diferentes formas, o vía créditos, o vía formulaciones diversas, como por ejemplo pues crear más deuda, incluso en algún caso para poder pagar cosas de la seguridad social, pero es que en este caso ya sabemos que van a ser aproximadamente esos 21.000 millones que no van a estar, y seguimos sin tener en cuenta que probablemente pues caiga en gran medida los ingresos tributarios de este país durante los próximos meses y años, porque las cosas pues no van a estar tan bollantes como estaban en otros años anteriores. Hemos visto los puntos clave del acuerdo, pero vamos a ver ahora el objetivo fundamental, y es que lo que pretende la Seguridad Social es acercar la edad legal
de jubilación, aquí la tenemos, de los 65 a los 67 años, a la edad real de la jubilación, a la que nos jubilamos la mayoría de los españoles, que son los 64 años y medio. O sea, nos queremos jubilar antes de llegar a la edad legal. Marc. Bueno, hasta ahora también hay que tener en cuenta las diversas profesiones, el desgaste físico, mental incluso, en muchos ámbitos, ¿no? Y es verdad que hay profesiones en que la gente, pues si puede jubilarse unos años antes, lo intenta, y si lo logra, pues bien. Y si no hay penalización en ese sentido, pues mejor. Pero es que en este caso, buscar esa fórmula, al final lo que busca fundamentalmente, y son ahorros importantes, estamos hablando de 1 punto o 2 de PIB, cada vez que consigues que la media anualmente se vaya envejeciendo un poco más, ¿no? Vaya yéndose más a la edad que se busca. Sinceramente, esta no es una mala fórmula. El problema está en que vamos a ver cómo se gestiona que la gente a una edad determinada puedan continuar trabajando. No es incompatible generar empleo joven con mantener o incluso conseguir o estimular que la gente más mayor siga trabajando. Hay ejemplos en Europa y en otros países del mundo donde gente mayor no quita el empleo a nadie joven, sino que estimula la liquidez del sistema para que finalmente también se contrate más gente. Vamos a ver cómo va a estimular el gobierno que esta edad real se acerque a la edad legal, porque lo van a hacer con incentivos para retrasar esa jubilación. Por un lado, pues hasta 12.000 euros, por ejemplo, para trabajadores que permanezcan activos más allá de esa edad legal de retiro. Incluso también el trabajador podrá aumentar un 4%, como ahí lo tienes, ese porcentaje, esa base reguladora de la pensión por cada uno de los años que lo vaya retrasando. También puede mezclar las dos fórmulas, la de los 12.000 euros con el subir el 4% esa base reguladora. Pero también en la otra cara de la moneda habrá penalizaciones, evidentemente, penalizaciones por anticipar de forma voluntaria esa jubilación, que van a ir desde casi el 3% hasta el 21% si nos jubilamos 2 años antes. ¿Esto va a equilibrar la balanza o no? ¿Son buenas penalizaciones y buenos incentivos? A ver, el castigo es importante, ¿eh? O sea, jubilarse un poquito antes va a crujir, y habrá que buscar fórmulas para que la gente pueda jubilarse lo más tarde posible, porque si no va a tener una pensión minúscula o una pensión muy damnificada en ese sentido. Lo que pasa es que esto no va de lo que nos parezca en un momento determinado, que oye, es que penaliza y es que esto pues sale muy bien, están buscando una fórmula para que nos jubilemos más tarde. Yo sinceramente creo que la fórmula es cómo sostenemos un sistema de pensiones solidario, que es el que tenemos nosotros, es decir, la gente que está trabajando ahora está realmente pagando las pensiones de los que cotizaron. No te están pagando lo que cotizaste, te están pagando ahora los que trabajan. Este sistema tiene un problema, y es que cuando demográficamente nos falla, porque hay más gente, o en estos momentos el número de personas que trabajan por cada pensionista no tiene nada que ver con lo que pasará en los próximos años. Estamos hablando de que en el 2050 es a 1 para 1,8, es decir, vamos a estar más gente más pensionados que trabajando, ¿no? Y eso es un tema absolutamente insostenible. Por lo tanto, hay que buscar fórmulas, y Europa, en el artículo, en el capítulo 30, ¿no?, de ese pacto o ese proyecto que lanzamos, nos establecía eso. Busquen una fórmula, explíquennos cómo van a sostener esto, porque tal y como lo tienen ahora es insostenible, y evidentemente pues va directo a impuestos y sobre todo a buscar fórmulas para que la gente pues se jubile más Eso tarde. En cuanto al gobierno, pero ¿y nosotros cómo buscamos esa fórmula perfecta para encontrar la jubilación perfecta? ¿Por qué apostarías tú? Si es que hay alguna. Ahí estoy yo trabajando en mi pensión, ¿no? A ver cómo lo arreglo para de aquí a unos años. Hombre, la verdad es que es complicado. Lo primero que tienes que plantearte es cómo vas a poder estar trabajando hasta una edad que sea lo más cercana posible a la que busca este proyecto. Sobre todo también, tal vez, modular muy bien tus inversiones durante este tiempo. Es decir, entras en una fase determinada a partir de los 50 años en lo que arriesgar, pues lo mejor sería no arriesgar, es decir, introducir todo de factores de amortiguación sobre tus inversiones. Pero yo lo que espero, sinceramente, más que lo que yo pueda hacer, es que se me garantice una pensión lo más justa posible más adelante, y para ahí sí que tiene que cambiar algo de lo que siempre hablamos, ¿no?, que es ese modelo productivo que tiene que automatizarse, que tiene que ser mucho más eficiente, que la productividad de este país permita que con menos personas trabajando o trabajando menos tiempo, incluidos estos pensionistas o prepensionistas, se pueda pagar todo eso, porque las empresas obtengan más beneficio y puedan pagar más impuestos, para que las personas no estén convalidadas a pagar tantísimos impuestos como pagamos hoy en día. Esa subida de impuestos que tenemos todos los días planteada sobre la mesa y que no paran de acumularse uno tras otro por los problemas que tenemos acumulados, al final lo que hace es que va estrechando la capacidad de que tú puedas invertir tu dinero
para ganar más dinero o que tú puedas generar valor con ese dinero que tú tienes, porque al final va directamente a las arcas del Estado y poco a poco se va secando, se va deshidratando la economía y es muy difícil luego pues llegar a conseguir pagar todo esto, ¿no? Bien, un momentito nada más. Voy a preguntarle, por último, antes de despedir a Marc. Marc, lo de la madre del cordero, ¿es sostenible este sistema con las reformas que se han aprobado? A ver, tal y como está ahora, sostenible si se le incorporan ese 2% del PIB que ya se garantiza y que se está comentando, que son unos 21.000 millones anuales que irán de impuestos o de presupuestos directamente a seguridad social, sí, sostenible. El problema está en que eso no se garantiza que vaya a poder ser siempre, porque repito, o sea, tú vas deshidratando la economía vía impuestos y es más, al final es como un juego de los vasitos, ¿no? Es decir, antes creías que lo pagabas con cotizaciones a la seguridad social, ahora lo pagas de todos modos con tus impuestos. Y eso de que al final, pues hombre, pues es una buena noticia para los jubilados. Sí, los actuales. Para los que nos vayamos a jubilar en el futuro, pues de momento por impuestos me van a quitar más dinero que a lo mejor yo hubiese destinado a algún tipo de fórmula para yo jubilarme a mi manera lo mejor posible y de momento pues me lo van a quitar y van a establecer ellos cómo me voy a jubilar de aquí 20 o 30 años, ¿no? Ese es el problema. Sostenible, vía impuestos sí, pero sinceramente, o sea, los próximos años, a partir de un momento determinado en que no sepamos el modelo productivo de este país si ha sido capaz de cambiar, si no somos eficientes, si no pagamos impuestos por beneficios suficientes para que todo eso se gestione, pues lo tenemos complicado. Marc Vidal, gracias. Buenas noches, Marc. Un placer.